de solucionar algo, para curar algo, pues tratamos de buscar tratamientos, ¿no? Y algo que vimos era justamente cómo se hacían los orificios en el cráneo para eliminar, por ejemplo, el cúmulo dentro de lo que era la teoría de los ventrículos, ¿no ven? Ok. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, la edad media, ¿no? Y lo que es la edad antigua, sí tuvo muchas dificultades, habíamos visto, por el tema principalmente de las leyes que en ese momento regían, ¿no? En cuanto al acceso de los cuerpos. Después de esta época que pasó con Galeno, ¿de acuerdo? ¿Qué decía Galeno sobre la teoría de la mente? Sí, Galeno, si bien digamos afianzó la teoría de los ventrículos, él venía con la teoría de los espíritus, ¿no? Que venía de esto, del inicio de este elixir que venía al cerebro, y a través de eso pues nosotros teníamos las diferentes actitudes. Pero, ¿de qué año era Galeno? 103, 430 después de Cristo. Ok, entonces ahí quedamos con la teoría hasta la era del Renacimiento, que comienza con Leonardo da Vinci, ¿de acuerdo? Es decir, que desde el 200, ¿de acuerdo?, aproximadamente, hasta el 1450 después de Cristo, esa era la teoría. O sea, hasta esa época todos creían en el tema de la teoría de los ventrículos, de trepanar bueno, quitar las partes de los cráneos y pues con esto hacer el tema de que la persona pueda ser más consciente. ¿De acuerdo? ¿Quién vino entonces a esta época? Leonardo da Vinci. ¿Quién era Leonardo da Vinci? Un pintor, un artista. Sí, es artista. Era un pintor, ¿qué más? Era un inventor, ¿qué más? Científico. También se dedicó a la parte de la anatomía. Una de sus más grandes obras es El cuerpo perfecto, ¿no ven? En cuanto a lo que era el poder dibujar el cuerpo humano. Entonces, lo que Da Vinci decía era que consideraba que esto de la teoría de los ventrículos era algo cierto. Todavía para su época no estaba permitida la disección en lo que eran los cuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacía él? Él comenzó a dibujar cuerpos, principalmente de personas que habían sufrido algún tipo de lesión, entonces las iba dibujando. Pero algo en lo que él se enfatizó era en encontrar esos ventrículos donde se encontraría el sentido común. ¿Y cómo lo hizo? Él abrió un cráneo, ¿de acuerdo? Y colocó cera o parafina, ¿de acuerdo? Una vez que la parafina se enfrió, deshizo el cerebro. ¿Y qué creen que encontró? ¿Habrá encontrado estos ventrículos? ¿Qué habrá encontrado? ¿Cuántos ventrículos tenemos en el cerebro? 5. Anatomía. 5. 5 porque el cuarto, quinto ventrículo y otro. Tenemos 4 ventrículos que están conectados en la parte interna, principalmente los más grandes, el tercero y el cuarto, pero no había esto, ¿no? El sentido común, adelante, un ventrículo frontal, un ventrículo medio, un ventrículo occipital, eso no existía. Pero ¿qué decía Leonardo da Vinci? Decía que tal vez sí no había el ventrículo frontal, pero sí había una estructura que le llamó la atención, que fue la glándula pituitaria. Entonces, él decía que teníamos lo que era el hipocampo, los tálamos y ahí abajo la glándula pituitaria. Entonces decía,
Tal vez ahí se aloje el alma porque parece un lugar central y especial. Entonces, vamos a decir que ahí está el alma. Junto con, después de la idea de Leonardo da Vinci, vino André Vesalius, ¿de acuerdo? Entre el 1514 y el 1564. ¿Cuál fue la gran teoría de André Vesalius que comenzó a cambiar todo dentro de lo que era la parte anatómica? ¿Quién era André Vesalius? En anatomía. También André Vesalius fue el primer anatomista que hizo las disecciones en el cuerpo humano. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya para la época se comenzó a implementar el tema de lo que era la ciencia. Entonces nosotros sí queríamos saber que la única manera de conocer algo es pues aprendiendo sobre eso. Entonces si yo quería conocer el cuerpo humano, pues tenía que descubrirlo a través del cuerpo humano. Él realizó 7 libros de anatomía, ¿de acuerdo? Y el libro cuarto y el libro séptimo lo dedicó a lo que era el sistema nervioso. El cuarto, el sistema nervioso como tal, y el séptimo, el cerebro. Y justo con el descubrimiento del cerebro, ¿de acuerdo? Recordemos que decía Aristóteles del cerebro. Un órgano grasiente carente de cualquier tipo de sangre, ¿no ves? Que continuaba, ya les he dicho, hasta el 1500, pues era la teoría, era lo que todos creíamos, ¿no? Vino André Vesalius y hizo el descubrimiento, obviamente, de las estructuras anatómicas del cuerpo en general a partir de la disección del cuerpo humano. Y vino Thomas Willis. ¿Quién es? Que tal vez lo van a recordar más por el polígono de Willis. Ese polígono me ha dado malos recuerdos. ¿Qué es el polígono de Willis? Es la teoría que está aquí en el cerebro, Es la irrigación sanguínea del cerebro a través del polígono. Pues lo descubrió en 1621. Thomas Willis, de acuerdo, indicó que todo en el cuerpo, de acuerdo, tenía que tener un flujo sanguíneo. ¿Por qué? ¿Qué lleva la sangre? Oxígeno, nutrientes. Justo, lleva oxígeno y nutrientes. Entonces es imposible que el cerebro no tenga esto porque si no pues se mantendría podrido, ¿no? O no funcionaría. Entonces él descubrió la parte de la irrigación con el polígono de Willis, lo que le dio un sentido de que el cerebro sí necesitaba nutrientes. Pero ¿qué era lo que todavía para ese momento teníamos como teoría? Que necesitaban los nutrientes porque ahí estaba el alma. Entonces el alma entraba a la sangre y se distribuía por el resto del cuerpo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos algún tipo de conducto. ¿Y quién vino después? Descartes. Descartes, de acuerdo, entre el 1596 y el 1650, entre esta época de la anatomía, de acuerdo, y del descubrimiento de que pues, todo en el cuerpo necesita nutrición con la sangre, hizo el desarrollo de lo que, o bueno, vivió durante el desarrollo de lo que era la aparición de las máquinas de los automóviles. ¿Qué fue lo que él descubrió? ¿Cómo se mueve, bueno, cómo se movía una carreta en la antigüedad, cuando recién quitamos al caballo? Por medio de un sistema de... Ajá, por un sistema de poleas. Una vez que hicieron el tema del sistema de poleas, ¿qué descubrieron? ¿Qué hizo la revolución industrial? El vapor.
y esto era generado a través de energía. Una máquina que sea capaz de producir energía para generar el movimiento automático de algo, o sea que no necesito yo tener otro objeto, como en ese momento eran los caballos, para mover la carreta, sino que la carreta puede tener un sistema autónomo para movilizarse, pero necesita energía. Entonces, Descartes decía que el ser humano también necesita este tipo de energía para moverse, que sería la voluntad. Pero él decía que esta voluntad continuaba en lo que Leonardo da Vinci había manifestado de la glándula pituitaria. ¿Pero qué decía? Que había una parte consciente del ser humano y una parte inconsciente del ser humano. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Si yo voy, o bueno, si uno de sus mejores amigos o su mamá o su papá se acerca a ustedes y les da con la palma de la mano en los ojos, ¿no? Sin llegar a tocarlos, ¿qué va a pasar? Exacto, ¿qué tipo de reflejo? Sensitivos. ¿Qué tipo de reflejo? Cerrar los párpados, ¿no? Por el simple estímulo de que algo se acerque a ustedes. Entonces, Descartes decía que la parte consciente de nosotros sabía que esa persona era un ser querido y que no nos iba a lastimar. Pero la parte inconsciente, que estaba todavía los espíritus animales, hacía que nosotros cerremos los ojos, porque eso lo controlaban ellos, no nosotros, ¿no? Entonces, ¿él qué decía? Que nosotros teníamos el tema del espíritu animal, que venía de un espacio virtual, se puede decir, de un lugar externo, que se destilaba o que ingresaba a través de los ojos y se destilaba en la glándula pituitaria, y que a través de la glándula pituitaria se iba con el polígono de Willis a diseminar en toda la parte del cuerpo, ¿no? Era su teoría para ese momento. Y por tanto, Descartes generó la teoría dentro de la parte mental, ¿de acuerdo? Usando la teoría de lo que era el dualismo. Y a él lo llamó para la mente el dualismo cartesiano. Él consideraba que la mente era un alma propia, ¿de acuerdo? Diferente del cuerpo. Y por tanto, tenía otro tipo de existencia, se podría decir, ¿no? ¿Por qué será importante esto? ¿Qué pensamos hasta, bueno, las teorías generales, ¿de acuerdo? Sobre lo que es la mente y el cerebro. Ya hablamos del 1650. Cuando, no sé, estábamos en el colegio o cuando conversamos con nuestros papás y demás, o con nuestros amigos, ¿no? ¿Qué hablamos sobre la mente? Que en algún momento, digamos, comenzamos a comenzar con esta disyuntiva. Como esta idea de la existencia, esta idea del todo.
¿Qué será? El alma. ¿Qué será para ustedes? No les estoy diciendo que me digan cuál es el análisis, ¿no? ¿Qué es para ustedes? La esencia del cuerpo. Ya, la esencia del cuerpo. ¿Y será algo que viene dentro del cuerpo? No. Ok. ¿Qué más? Ya, los sentimientos, las emociones. ¿Y eso vendrá dentro del cuerpo? Dale, puede ser. O sea, ahí va, entre sí, ¿no? Yo pienso que sería más trascendente que el cuerpo, porque por ejemplo muchas veces podemos expresar algo, pero no directamente es algo que estamos pensando. Ya, entonces trasciende más allá del cuerpo, ¿no? Puede ser algo que estemos pensando, pero que no necesariamente puede ser expresado a través de palabras. Sí. Ok. O acciones también puede ser, ¿no? Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el 1650 fue cuando se creó justamente esta división, ¿no? ¿Por qué, digamos, es tan importante? Porque la división que se generó con Descartes creó justamente lo que vino a ser después la estigmatización de lo que era la salud mental. ¿Por qué? Porque si hay algo que no está en el cuerpo, ¿cómo puedo curarlo? Si no es parte de este mundo, no es parte de esta esencia. ¿Con fe? Dale, con fe. ¿Qué más? ¿Con qué? Curarlo en qué sentido. Curarlo, sanarlo. Por ejemplo, si te sientes mal de las emociones, pero no está en este mundo, ¿cómo lo curas? Con la mente. Dale. Entonces, cuando hicieron la separación de acuerdo de la parte del cuerpo y la mente, lo que hicieron fue dividir lo que era uno solo y quitar la esencia científica a lo que para entonces, pues, todos habían estado tratando de sustentar. ¿Por qué? ¿Cómo se da la diabetes? ¿Qué pasa con el páncreas? Perfecto, ya no produce insulina. Entonces, al no producir insulina, ¿qué pasa en el cuerpo? Ok, y por tanto, ¿esto en qué se traduce? En aumento de la glucosa en el torrente sanguíneo. ¿No ven? Y eso da la diabetes. Entonces, ¿el páncreas es un órgano? Sí. ¿Está en el cuerpo? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo soluciono esta situación? ¿Cómo ayudo a que algo cumpla la función del páncreas? Medicamentos o la metformina. Ok, entonces voy a usar hipoglucemiantes para ayudar a disminuir este tipo de acción, ¿no? A disminuir la insulina reemplazando la función del páncreas. Pero si el cerebro también es un órgano de donde viene la mente, entonces también podría tratar la tristeza, que en este caso hablaríamos de un tema de depresión. Porque ¿de dónde vendría la depresión? Ya, de los pensamientos y la mente. ¿Y dónde está el pensamiento y la mente? En el cerebro. Ok, en el cerebro, ¿no? Y entonces sí podría tener ¿qué? Cura, tratamiento, prevención, ¿no? Pero si yo no considero que esto
se encuentra dentro del cuerpo, pues tampoco voy a creer que esto tiene cura y tampoco lo voy a tratar. Por lo tanto, una persona si está triste o algo, pues, o está atravesando cuadros, no sé, de ansiedad o preocupación, pues voy a preguntar a alguien que vaya y cure la mente y se olvide de la parte del cerebro. Voy a dividir esa persona, pero yo podré dividirlos ahorita, decir, a ver, sacaré su mente y la mandaré a que la curen y su cuerpo que se quede aquí. ¿No? Más o menos con la Matrix, tal vez, ¿no? Y eso. Pero justamente era, imagínense, desde el 1650 hasta la actualidad, que estamos en el 2025, esta teoría es la que tiene todavía mayor injerencia en el tema del tratamiento de lo que es las funciones cognitivas. ¿Qué pasó para el siglo XVII? Para el siglo XVII comenzó el tema de los experimentos, justo con esto del tema de los automóviles, con el tema de la energía, con el tema del movimiento a través de sistemas mecánicos y todo esto. Entonces, ¿qué decía? Van a exponer más a grandes pasos seguramente los que expongan el tema de Galeno, pero ¿qué decían esto? Una de las teorías, de acuerdo dentro de esto de los espíritus animales de Galeno, era que cuando el espíritu animal se apoderaba del músculo, el músculo aumentaba de tamaño. ¿Han visto? Bueno, conocen a Hulk, ¿no ven? ¿Qué pasa cuando se enoja? ¿Qué crece? Los músculos. Entonces, estas teorías, de acuerdo que también se usan en el tema de las películas, venían justo de esto, de esta idea de que el espíritu tomaba posesión del músculo y el músculo aumentaba de tamaño. Entonces, en este experimento se usó una jeringa, que en ese momento eran de vidrio, ¿de acuerdo? Y querían ver justamente el aumento de la musculatura. ¿Qué hicieron? Diseccionaron de la anca de una rana, ¿de acuerdo?, el nervio ciático y lo sacaron a través de un agujero que generaron en la jeringa. Lo que hacían era pinzar el nervio ciático para que produzca ¿qué? Contracción del músculo, ¿de acuerdo? Y en la parte de la aguja de la jeringa, ¿de acuerdo?, le pusieron una gotita de agua. Lo que buscaban era que si había aumento del espacio, ¿qué iba a producir con esa gota? Que salga, porque iba a haber mayor ocupación de espacio, ¿no ven? Entonces, hicieron el pinzamiento del nervio ciático y ¿qué creen que pasó? Nada. Entonces, ahí terminó el ciclo de la teoría de los espíritus, de que había algo dentro de esto que hiciera que nosotros nos moviéramos. La luz. El inventor de la luz. El que inventó la luz. La electricidad. La batería eléctrica ha estado con nosotros desde los 1800 en muchos contenedores y bajo una variedad de circunstancias. Pero cómo efectivamente opera o no opera según sea el caso. En cambio, a la respuesta, y esto es tratar con cualquier tema caliente de la ciencia, parte de la diversión es llegar así. Para comprender cómo opera una batería, efectivamente, una manera de comenzar es hacer un mental de la nada.
Ok, ¿quiénes ya han hecho oficio 1? Todos. ¿Fisiología o Fisiología. fisioterapia? Por ahí. Dale. Entonces, ya han pasado oficio. Están pasando. Ya han hecho los primeros temas. Ahí vamos. Dale. Entonces, ¿qué es el medio interno? Medio interno. Celular. Medio interno Dale. Entonces, ¿dónde está el medio interno? Adentro de la célula. Exacto. Y entre el medio interno y el medio externo, ¿qué es lo que lo va a dividir? Ok, una barrera, una membrana, ¿qué? Líquido intersticial. O estamos hablando de. Yo sigo con la idea de que es la célula. Una membrana biológica, que es justo la membrana de la célula. Ok. ¿Qué es la osmolaridad? Osmolaridad, no osmosis. Ok, entonces la osmolaridad es la que va a permitir el paso de un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración, ¿sin qué? Sin energía. Entonces, si yo tengo acá muchas moléculas de sodio y aquí tengo pocas moléculas de sodio, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si hay un gradiente equilibrado de concentración? Pero yo necesito que este pase al otro para cambiar justamente el potencial de acción de la membrana, para activarlo, ¿no? ¿Qué voy a necesitar? ¿A través de qué? Muy bien, entonces a través de las bombas de electrones, ¿no? ¿Y esto qué va a requerir? Este no requería nada, ¿no ven? ¿Este qué va a requerir? ATP-ASA, muy bien. Entonces vamos a usar la energía a través del ATP-ASA para poder generar este gradiente, ¿de acuerdo? Justamente con Volta y el tema de la gradiente, ¿de acuerdo? Y de los voltajes, por eso le decimos voltajes, ¿no? Por voltio. Lo que descubrimos era que así como las máquinas necesitaban energía para poder movilizarse, entonces el cuerpo humano también. Y a través de eso teníamos los gradientes, ¿no? Los gradientes que teníamos que vencer. Por ejemplo, ¿cuál es el potencial de reposo de la célula? Menos 50. ¿Y a cuánto tenemos que llegar para activarlo? A más 70. Entonces tenemos que vencer el menos, ¿de acuerdo? 50 que está en un estado neutro para volverlo positivo y activar esa célula, ¿de acuerdo? Pero, ¿de acuerdo? Para generar esto necesitamos energía. Entonces, ¿qué decía? Que tanto las células, de acuerdo, del cuerpo humano, como los mecanismos de las máquinas necesitaban algún tipo de energía para movilizarse. Entonces, ¿cómo descubrieron esto? Luigi Galvani, de acuerdo, en el 1737 al 1798, hizo justamente el efecto de la electricidad. Él disecó varias ancas de rana, ¿de acuerdo? ¿Y qué
hacer? Comenzó a pasarle corriente eléctrica, así como tenían las máquinas. ¿Y qué creen que habrá pasado? Una reacción. Impulso. ¿Qué? Habría la contracción de los músculos. Por tanto, ¿qué decía Galvani? Que si las ancas de rana se movían con electricidad, así como el resto de, como las máquinas, entonces el resto del cuerpo también necesitaba de electricidad. Y junto con esto no solo nació el tema obviamente del uso de la electricidad en el cuerpo humano, sino también el método reduccionista de la medicina, es decir, usar solo una parte para generalizar la utilidad del todo. ¿De acuerdo? Entonces, en el siglo XIX, ya acercándonos más a nuestra época, comenzó la teoría localizacionista y la teoría holística. ¿Qué decía? Ok, ya sabíamos que el cuerpo se movía mediante una energía, que como el resto de los animales, la energía era eléctrica. Hasta entonces solo teníamos energía eléctrica, ¿de acuerdo? Y esto producía que las personas se muevan. Pero decía que de acuerdo a esto, el cerebro que tenía sangre, ya hemos visto por el polígono de Willis, que tenía funcionalidad porque también agarraba corriente, tendría que tener alguna función, o sea, servir para algo. Y comenzó el tema de la teoría holística. Ok, ¿qué decía? Bueno, nos daremos 5 minutitos para respirar, estirarse. Con lo que es Joseph Gall. ¿Qué decía Gall? Él comenzó con lo que en algún momento fueron las características morfológicas del ser humano. De acuerdo que fue muy influenciado dentro de lo que es la criminología para lo que es el ser humano. ¿Qué tipos de cuerpo hay? Hay el rítmico, el mesomorfo, el ectomorfo. Entonces, antes, de acuerdo, cuando comenzamos toda la descripción de la parte morfológica del ser humano, se trataba, digamos, de que estas características daban como alguna situación, o sea, destacaban algo, ¿de acuerdo? Si bien esto nos ayuda, por ejemplo, en la parte de la genética, cuando vemos alteraciones morfológicas, sospechamos de malformaciones genéticas, ¿no? Esto justamente fue, digamos, uno de los principios que quiso manejar Gall, pero de una manera muy existencial, ¿de acuerdo? ¿Qué decía él? Él consideraba que en la parte de lo que es el cerebro, ¿de acuerdo?, había lugares específicos de las funciones de la mente. Que si una persona tenía más desarrollada esta parte del cráneo, tenía pues más desarrollado ese tipo de función. Por ejemplo, él consideraba que en la parte, digamos, occipital estaba el amor conyugal, ¿no? Entonces, si tenías una parte occipital o una nuca grande, entonces tenías más desarrollo de esta parte, ¿no? Tenía, por ejemplo, el tema de tocar instrumentos, el tema de la amistad, entonces eran funciones muy generales, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál fue, digamos, el rechazo a la teoría de Gall? Que él
utilizaba para esta teoría solo los cráneos que veía él útil y que sí cumplían con estas funciones. Es decir, si una persona había sido muy buen músico y tenía esta característica, una vez que moría, él se apropiaba del cráneo de esta persona y lo tenía en una colección dentro de su casa. Por eso, muchos del círculo legal de sus amigos dejaban testamentos donde pedían expresamente que Yosef no se quede con la parte de sus cráneos, ¿no? Sí, porque estaban en su casa y en el cráneo y al lado del cráneo el busto. Y la coloración, digamos, de este músico y ponía esa parte del cráneo. Pero de las personas que tenían ese tipo de características, pero por ejemplo, no eran músicos, él los descartaba. Decían, este cráneo no me sirve. Eso hizo obviamente que se desvirtuara este tipo de teoría. ¿Por qué? Porque iba solo al tema de la interpretación del autor. Por lo tanto, no tenía ningún dato científico. ¿Qué vino después? Después de Gall, sí se consideraba que debería haber algún lugar para el desarrollo de una función. Esto principalmente con lo que había manifestado Hipócrates. ¿Qué había manifestado Hipócrates? El cerebro como protagonista de todo. ¿Qué veía Hipócrates en los soldados que volvían de las guerras? Exacto. Entonces, cuando apareció la parte de la localización, ¿de acuerdo? Manifestaban que el cerebro sí tenía que tener una localización para determinadas funciones, como la motora, pero eran funciones más específicas, ¿no? No era, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento o saber ser amigo, sino que era, por ejemplo, dentro de eso, mover la mano, hablar, articular palabras, ¿no? Y justo con eso vino Paul Broca, ¿de acuerdo? En el 1824 al 1880, que igual uno de ustedes van a exponer. ¿Qué decía Broca? Pero el área de Broca específicamente, ¿de qué se encargaba? Cuando Paul Broca, que era un neurofisiólogo francés, se encontraba en un hospital, encontró que había una persona, ¿de acuerdo?, que era incapaz de tener la expresión del lenguaje, pero sí era capaz de tener la comprensión. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pedía algo, por ejemplo, no sé, barreme el aula, él comenzaba a barrer. Pero si yo le pedía que me repita la orden, él me decía, por ejemplo, las ventanas azules piso. O sea, nada con lo que yo le estaba pidiendo, pero sí me entendía. Entonces, Paul Broca decía que en el área de Broca, que es el área frontal del hemisferio izquierdo, ¿de acuerdo?, consideraba que en este lugar había el área del lenguaje, ¿de acuerdo? Y ahí vino su amigo Wernicke. Wernicke, de acuerdo, entre el 1848 y el 1905, descubrió otro paciente, ¿de acuerdo?, que tenía una lesión a nivel temporal izquierdo. Pero ¿cuál era la diferencia de este paciente? Que este paciente no tenía ni expresión del lenguaje ni comprensión del lenguaje. Yo le pedía que me pase la llave y se comenzaba a sacar la ropa, ¿no? Yo le decía que me repita la orden y me decía cualquier cosa. Entonces no había ninguna de las funciones.
Pero esto estaba en el área temporal izquierda. ¿Y de Broca dónde estaba? En el área frontal izquierda, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el tema de una localización dentro de una teoría, es como querer localizar, por ejemplo, ¿dónde está Bolivia? En el centro de Sudamérica. Ya, en el centro de Sudamérica. ¿Está también en Europa? No. No. Entonces su localización es en el centro de Sudamérica. Si eso explicaba la teoría localizacionista, con el tema del lenguaje, ¿qué explicaría? Cada área tiene su respectiva función. Ya, pero aquí hay dos áreas. Le entiende a la orden, entonces lo va a hacer. Y el otro le comprende, pero no le comprende. En la de Broca le comprende, en la de Wernicke ni le comprende ni le puede explicar. En el otro sí, o sea, sí seguía la orden, pero no le podía repetir la orden. En el otro ni le comprendía ni le podía repetir. Pero ambos estaban influenciados ¿con qué? Con el lenguaje. Por tanto, lo que vieron dentro de la localización, que fue lo que rompió Wernicke después de lo que vino del área de Broca, porque pues Broca comenzó a investigar todas las áreas, ¿no ven? ¿Qué es lo que dijo? Que puede haber áreas específicas, pero que no son una localización, que no hay solo un área de algo, por ejemplo aquí del lenguaje. Si solo hablamos del lenguaje tenemos dos áreas, el área de Wernicke y el área de Broca, y ambos están relacionados con la función del lenguaje. Uno está en la región frontal izquierda, ¿no? Y el otro está en la región temporal izquierda. Entonces, ¿qué viene? Para el 1838 y el 1907, ¿de acuerdo? Vino el estudio de Berlín del experimento de lo que eran las áreas motoras. ¿Qué será la corteza motora? Bueno, primero, ¿qué es una corteza? ¿Cuál es la corteza del cerebro? Sería la... Histología. ¿Qué es la sustancia blanca y qué es la sustancia gris? La sustancia. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Pero por qué es gris? Histológicamente, ¿por qué es gris? Porque es melanina. Porque es el que tiene mayor zonas sinápticas, mayor uniones de neuronas. Eso hace la coloración gris. Y la parte central, que es la sustancia blanca, tiene mucha menos cantidad de esto. Eso hace la diferencia entre la corteza, que es más superficial, y el área central. Por eso lo diferenciamos la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de lo que es la corteza motora, Berlín comenzó con el estudio de animales. ¿De acuerdo? En un inicio no había protocolos para la experimentación en animales. Así que muchos de estos experimentos en un inicio se hicieron sin anestesia. ¿Qué era lo que se buscaba? Berlín abrió los cráneos de los animales secundado por Broca y comenzó a dar
eléctricos en diferentes zonas. Y con esto desarrolló lo que era el homúnculo. ¿Qué es el homúnculo? Ese es el de anatomía. ¿Qué ha dicho? Homúnculo. ¿Qué es? Ay, me suena. Homúnculo con H. ¿Qué es el homúnculo? Anatómico. Sí, por eso quiero hacer no me acuerdo A medida que Berlín iba estudio en Cannes. A medida que Berlín iba generando Representación distorsionada del cuerpo. Donde el tamaño de cada parte corporal se ajusta para la velocidad de irradiación. a medida que Berlín fue generando los toques eléctricos en el cerebro del perro, de acuerdo del perrito, lo que vio era que en determinadas zonas comenzaba a haber reacciones motoras. Movía el pie, sacaba la lengua, bueno, movía la pata, sacaba la lengua, la rueda delantera, la pata trasera, ¿de acuerdo? Soltaba la mandíbula. Y a través de esto vio que si este tipo de estimulación la realizaba en otro tipo de zonas, pues no pasaba esto. Entonces él determinó que había una zona especializada para el movimiento. Y eso fue la corteza motora y premotora, que se encontraba en el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal. ¿De acuerdo? Luego vino Ferrier. Ferrier entre el 1843 y el 1928 hizo el estudio de la corteza sensorial. ¿De acuerdo? ¿Qué es el sensorio? ¿Cuál es nuestro sensorio? El sistema nervioso. ¿Cuáles son nuestros receptores sensitivos? Nuestros receptores sensitivos que parece ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿Cuál? vista, gusto, olfato, tacto. Ya, tacto, gusto, vista, olfato y visión. Ok. ¿Cuáles son los receptores del tacto? ¿Qué se llama? Histología. Las células. Me acuerdo que Están lo que son los mecanorreceptores con lo que son las células de Pacini, las células de Meissner, ¿de acuerdo? Que van a ser los característicos del dolor, de la termorregulación, ¿no? Entonces esos son los receptores del tacto. ¿Cuáles son los receptores del gusto? Ese sí es fácil. Las papilas gustativas. Muy bien. ¿Cuáles son los receptores de la visión? Los conos y los bastones. Muy bien. ¿Cuáles son los receptores de la audición? ¿Los qué? Los cilios que están en el tímpano del yunque, del martillo y del estribo. Ok. Y por último tenemos el del olfato. ¿Cuáles son los receptores del olfato? son los pelitos, los glóbulos. ¿Qué? Exacto, igual los cilios, ¿no? Que se encuentran a nivel del olfato. Ok. Entonces, ¿cómo descubrimos que teníamos todo este tipo de estructuras para el tema de los sentidos? En este estudio, de acuerdo que fue realizado por primarios por Ferrier,
él consideraba que para estudiar los sentidos podría elegir a cualquier animal. No, ¿Por qué no? porque tendría que tener todos los sentidos. ¿Por qué? Uno es más desarrollado que otro. Exacto, porque parte de nuestra evolución es que hay muchos sentidos que por más que seguimos siendo presas, ya no se desarrollan de la misma forma por los mecanismos de protección que tenemos, ¿no? Pistolas, armas y todo eso. Entonces, para yo poder saber estructuras exactas, que es lo que nos dejó de aprendizaje Galeno, pues lo ideal es tener algo que se parezca más al cerebro humano. En ese caso, los primates. Igual, a los primates se les hacía toques eléctricos, ¿de acuerdo? A nivel del cerebrito y se iban generando tipos de lesiones. Con estas lesiones que se generaban, pues se ponía al primate que quedara ciego, que quedara sordo, que perdiera el sentido del gusto, que tuviera dolores extremos por el sentido del tacto, y a través de esto hicimos el descubrimiento de la corteza sensitiva. Y el siglo XX. Sí, aquí vamos a terminar. Dale.